Hola a todos, bienvenidos a este módulo denominado Introducción a Java. Lo que vamos a hacer en primer lugar es explicar brevemente, en forma cronológica, cómo vamos a ir abordando los temas de este módulo. La primera pregunta que debemos realizarnos es ¿qué es Java? Bueno, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Vamos a ver una definición de cada concepto, más o menos de 4 o 5 renglones, muy sencillo, de qué es un lenguaje de programación y de qué es un lenguaje de programación orientado a objetos. A continuación vamos a ver lo que se llama código fuente, archivo fuente de un programa. Vamos a inspeccionar un poco cómo se abren estos archivos fuentes, qué extensión tienen y realizaremos una comparativa con un archivo fuente codificado en lenguaje C para que veamos distintas alternativas de distintos lenguajes de programación relacionados a sus archivos fuentes y su manera de escribirse. Antes de meternos de lleno con el proceso de compilación e intérprete en lenguaje Java, vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo se compila, cómo trabaja un lenguaje de programación que solo utiliza un compilador. En este caso, otra vez en lenguaje C, vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo es el proceso de compilación de un archivo fuente escrito en lenguaje C y cómo se generan sus archivos ejecutables. Vamos a compilar este archivo fuente en lenguaje C desde un IDE llamado CodeBlocks y en el entorno Windows. Ahora sí, ya nos enfocamos en el lenguaje Java. En primer lugar, vamos a ver una imagen en donde vamos a mostrar y explicar verbalmente cómo es el proceso de compilación y luego, al haberse generado el archivo bytecode, cómo aparece la máquina virtual de Java en donde interpreta ese archivo bytecode para generar el archivo ejecutable en lenguaje máquina. Para reforzar lo explicado en la imagen anterior, ahora sí vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo se compila un archivo fuente en Java. Para eso vamos a compilar este archivo fuente desde la consola de Windows con el comando javac. Continuamos realizando un ejemplo práctico para demostrar lo que significa el concepto de WORA, Write Once, Run Anywhere. Este concepto que está muy relacionado al lenguaje Java, vamos a utilizar un archivo bytecode en Windows y el mismo archivo bytecode lo vamos a interpretar, ejecutar desde un sistema operativo Linux. Por último, vamos a hacer unos comentarios finales para concluir este módulo y sí vamos a aclarar algo que también lo vamos a aclarar al final del video, que es que si bien en este video, en este módulo, hablamos sobre la máquina virtual, todo lo relacionado a cómo se instala el JDK, el JRE, la máquina virtual, dónde se instala el JDK, el JRE, la máquina virtual, cómo comprobar, por ejemplo, dónde se instala el JDK, cómo se está instalado el JDK, el JRE o la máquina virtual. Estos temas los vamos a ver en el próximo módulo. ¿Qué es un lenguaje de programación y qué es un lenguaje de programación orientado a objetos? La segunda pregunta, ¿qué es un lenguaje de programación orientado a objetos?, lo vamos a ver mucho más adelante en este curso, por lo cual ahora no le vamos a dar importancia. Sí vamos a entrar más en profundidad en qué es un lenguaje de programación. Vemos una definición muy pequeña de lo que es un lenguaje de programación y nosotros le vamos a agregar ahora algunos casos prácticos, algunos ejemplitos que fuimos armando para intentar explicar y que quede un poco más claro en este inicio de este primer módulo en qué es un lenguaje de programación. Vamos a ver unos ejemplitos para reforzar este concepto de lenguaje de programación. En este caso tenemos un archivo llamado holamundo.java, el cual vamos a ver que si le cambiamos la extensión .java y le modificamos a .txt, por ejemplo, pasaríamos a tener un archivo de texto común y corriente en Windows, el cual podríamos abrirlo, si así quisiéramos, que es lo que vamos a hacer ahora, y nos vamos a encontrar que va a tener texto adentro. Al ser un archivo .txt, va a ser un texto para Windows en un archivo de texto que no va a tener ningún sentido. Entonces, vamos a volver a ponerle la extensión .java, lo vamos a volver a abrir con un editor con la edición de Windows común y corriente, botón derecho, editar, y vamos a ver que sigue conteniendo el mismo texto que vimos
en el archivo .txt. La diferencia es que ahora este archivo es .java y pasa a ser el famoso código fuente de nuestro futuro programa realizado en Java. Nuestro programa que lo que debería hacer es mostrar por pantalla una frase que diga hola mundo. Este código fuente, ¿qué significa? Es esa serie de instrucciones, ese conjunto de órdenes, esas acciones consecutivas que vimos en la definición de la pantalla anterior, que como objetivo tienen generar una orden ¿a quién? A la máquina, para que la máquina pueda realizar esa orden. ¿La máquina quién es? Es el procesador, el microprocesador de la computadora. Tengamos en cuenta, y es muy importante esto, cómo trabaja una máquina. Las máquinas funcionan con un lenguaje en particular. No entienden el lenguaje Java. Las máquinas entienden solamente unos y ceros. Todo lo que nosotros hacemos en una computadora, ya sea trabajar en Word, en Excel, mandar un chat a un amigo por cualquier sistema de mensajería, jugar un juego, lo que sea, a la larga, para la computadora terminan siendo unos y ceros. Siempre. Entonces, la pregunta es, si yo tengo este archivo .java que tiene un texto adentro, que es el que estamos viendo ahí, y nosotros sabemos que la computadora solamente entiende unos y ceros, ¿cómo hacemos para darle esa orden a la computadora para que la computadora la pueda ejecutar? Bueno, y aquí aparece un concepto importante que es algo intermedio que se llama compilador. Vamos a necesitar un compilador. También después vamos a ver el concepto de intérprete, que también está relacionado. Eso cuando veamos bien la máquina virtual en Java. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de compilador que lo que hace es traducir este código fuente que nosotros escribimos en el lenguaje Java, a el lenguaje de la computadora que dijimos que son unos y ceros. Lo vamos a ver en un ejemplo en otro lenguaje para que se vea bien precisamente cómo funciona un compilador, que es el lenguaje C. Nos dirigimos a la carpeta C y adentro vemos un archivo que se llama ejemplo C.c. Y acá la primera diferencia. Este archivo tiene como extensión .c. Mientras que nuestro código fuente hecho en Java era .java. Esto es porque cada código, cada archivo va a funcionar como un código fuente de cada lenguaje de programación. Lo abrimos, como hicimos con el archivo anterior, para editar en Windows, y vemos que ahora lo comparamos con el código fuente en Java y vemos que son distintos. Esto es porque cada lenguaje de programación tiene su forma de escribirse. Su código fuente va a estar escrito de una manera distinta. Es como si hablamos en inglés y hablamos en italiano. Son distintos lenguajes. Los lenguajes de programación, su forma de escribirse son distintas. En el caso de la ventana de la derecha es Java, en el caso de la izquierda es C. Aunque la orden que le vamos a enviar a la computadora es la misma. Es que se muestre por pantalla una frase que diga hola mundo. Pero fíjense que la sintaxis, cómo está escrito estos lenguajes de programación, estos códigos fuentes, son distintos. Bueno, pero volviendo a una definición anterior, habíamos dicho que las máquinas solamente entienden unos y ceros. Y acá tenemos dos códigos fuentes de dos lenguajes distintos que no son unos y ceros, tienen su propia forma de escribirse. Habíamos hablado de los programitas que se llaman compiladores. Por eso abrimos este archivo de extensión .c, creamos este código fuente en lenguaje C para mostrar un ejemplo de cómo funciona un compilador. Vamos a ver eso. Vamos a abrir un programa que se llama CodeBlocks, que es un IDE. Lo que es un IDE lo vamos a ver más adelante en un módulo cercano a este, por lo cual no vamos a hacer hincapié en el IDE CodeBlocks. Simplemente comentarles que un IDE sirve para poder trabajar, modificar un código fuente de una manera más amigable. Después lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer con este IDE es compilar este código. Los IDE por lo general nos permiten compilar código fuente de una manera más amigable, más accesible. Aquí vemos que es el mismo código que teníamos abierto en el archivito cuando editamos con la edición de Windows, con otros colorcitos y demás porque es más amigable, pero el objetivo es compilar este código fuente. Para eso tenemos este botoncito que dice Build and Run. Build sería compilar y los dos botoncitos de la izquierda uno es para solamente compilar y el otro es para ejecutar. Nosotros vamos a apretar el botón que es compilar
y ejecutar a la vez. Compilamos y lo ejecutamos y ahí nos muestra el resultado por pantalla, en donde nos muestra una frase que dice hola mundo. Está perfecto. Ahora veamos cómo, si le modificamos algo al código fuente, para que vean la importancia de que tenés que escribir todo tal cual como debe ser. Le borramos un punto y coma, tratamos de compilar y ejecutar y nuestro IDE nos dice, acá hay un error. No puedo compilar esto porque está mal escrito. Volvemos a ponerle punto y coma, lo volvemos a compilar y a ejecutar y vamos a ver que se va a volver a mostrar la frase hola mundo por pantallita. Recuerden que esto es un IDE para el lenguaje C, no es el objetivo de este curso aprender C. Bien, es solamente para mostrar el proceso de compilación de una manera más sencilla. Después nos vamos a dirigir directamente ya al proceso de compilación de Java, donde hay una máquina virtual, es un poquito más complejo. Por eso este primer pantallazo de lo que es un proceso de compilación en un lenguaje determinado, en este caso C. ¿Qué pasó cuando compilamos este código fuente? Vamos a la carpeta donde estaba nuestro archivo ejemplo C.C y vemos que ahora hay dos archivos nuevos, uno .o y el otro .exe. Fíjense, .exe, ¿qué significa? Es la extensión de un archivo ejecutable en Windows. Cuando compilamos este código fuente desde el IDE, ¿lo podríamos haber compilado desde la consola de Windows? Sí, pero nosotros para hacerlo más sencillo lo compilamos desde el IDE. Se generaron dos archivos, el .exe y un .o. Si ejecutamos el .exe, vemos ahí que lo estamos ejecutando, pero se abre y se cierra. ¿Por qué? Porque nuestro código fuente deberíamos agregar una línea de código que sea para cuando se ejecuta el programa, se quede permanente hasta que apretemos un Enter. Vamos a ver en vivo cómo le agregamos una línea de código a este código fuente. Ahora vamos a volver a compilar, porque tenemos que volver a compilar porque el código fuente cambió. Vamos a volver a tratar de abrir el archivo ejecutable y ahí sí vemos que se ejecuta la orden que le pedimos a nuestra computadora. El código fuente fue traducido a unos y ceros. Ese archivo ejecutable, la máquina lo puede interpretar y hace lo que nosotros le pedimos, que es mostrar una frase hola mundo por pantalla. Este es un proceso de compilación concreto en un lenguaje determinado C. Tener en cuenta que cuando un lenguaje, un código fuente es solamente compilado, que no es el caso de Java, por eso queríamos mostrar también este ejemplo en C, el archivo final, el archivo ejecutable, solamente puede ser ejecutado en el sistema operativo donde fue compilado. Si nosotros ese archivo .exe lo queremos ejecutar en un sistema operativo Linux, no se va a poder. Vamos a tener que compilar el código fuente en el sistema operativo Linux y el mismo compilador nos va a generar un archivo final ejecutable para el sistema operativo Linux. Pero vamos a tener que descargar el compilador para Linux para el lenguaje C. Otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de compiladores es que el compilador traduce todo el código fuente en su totalidad al lenguaje máquina y genera el archivo resultado. En cambio, ahora que vamos a ver máquina virtual, vamos a conocer el concepto de intérprete que no funciona de la misma manera. Vamos ahora sí a recorrer el camino entre el archivo de código fuente escrito en Java y cómo se genera el archivo que va a ser leído posteriormente por la máquina. O sea, aquel archivo que va a tener el lenguaje máquina para que la máquina lo pueda interpretar. En el caso de Java hay dos partes que hay que tener en cuenta. Una primera parte en donde actúa el compilador de Java, en donde se transforma el archivo código fuente en un archivo intermedio de extensión .class, es la fila que vemos por arriba, y posteriormente a eso, luego de ese archivo con extensión .class, que internamente tiene un código llamado bytecode, aparece la famosa JVM, que es la máquina virtual de Java, que en vez de compilar el código ese, lo interpreta. Y aquí aparece el concepto de intérprete y no de compilador. Pero bueno, empecemos primero por la primera parte, que es
en la transformación del código origen, del código fuente, a este código intermedio de extensión .class que adentro tiene código bytecode. Vemos el archivo .java en el escritorio de Windows. Vamos ahora a compilarlo para que se genere este archivo intermedio de extensión .class. Y para eso vamos a compilar el código fuente desde la consola de Windows, a diferencia del caso anterior que habíamos compilado desde un IDE en C. Aquí también podríamos haber compilado desde un IDE de Java, pero para mostrar algunas variantes vamos a compilar desde la consola de Windows este código fuente. No nos interesa en esta altura del curso de este primer módulo cómo se instala el compilador, cómo se instala una máquina virtual, desde dónde está instalado. Todo eso lo vamos a ver en el próximo módulo, así que no se preocupen. Ahora vamos a mostrar el procedimiento de la creación de un código fuente hasta ese código que puede ser leído por la máquina. Ejecutamos el comando javac en la consola de Windows, que es lo mismo que compilar ese código fuente. De hecho, estamos compilando el código fuente con el comando javac y se genera el archivo .class que dentro tiene código bytecode. Este archivo .class, así como lo ven, no puede ser leído por la máquina porque no tiene dentro lenguaje de máquina. Y si nosotros no tuviésemos instalado la máquina virtual de Java dentro de esta computadora donde estamos viendo el ejemplo, nunca podríamos ejecutar ese archivo .class. O sea que hasta ahora no llegamos a cumplir lo mismo que habíamos hecho con el compilador de C a partir del código fuente. Bien, ¿se acuerdan que al compilar el código fuente en C se generaba un archivo que solamente podía ser leído en ese mismo sistema operativo donde fue generado? ¿Qué característica tiene este archivo .class con código bytecode adentro? Si nosotros compilamos el mismo código fuente con el comando, por ejemplo, javac o de un IDE, como ustedes quieran, en un sistema operativo Windows, y ese mismo código fuente lo compilamos en un sistema operativo Linux, el código bytecode que se va a generar va a ser exactamente el mismo. Esto quiere decir que después ese mismo archivo .class de código bytecode va a poder ser interpretado por las máquinas virtuales de los distintos sistemas operativos sin problema. Ya ahí tenemos una característica en donde, al haber hecho esta primera compilación, que no es la final, pero esta compilación intermedia del código fuente, ese archivo generado va a ser el mismo para cualquier sistema operativo, a diferencia de un compilador como C, que el archivo generado solamente puede ser leído en el sistema operativo donde fue generado. Una vez que terminemos la explicación de máquina virtual, vamos a ver un ejemplo de cómo, al copiar el mismo archivo .class en los distintos sistemas operativos, tanto en Windows como Linux, van a ver que al tener instalado la máquina virtual en cada sistema operativo, ese archivo .class puede ser traducido para que la máquina lo pueda interpretar en lenguaje máquina. Como la máquina virtual traduce el mismo archivo .class generado en un sistema operativo, lo puede traducir en otro sistema operativo para que la máquina lo pueda interpretar. Eso lo vamos a ver luego de ahora explicar el proceso de máquina virtual. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar ahora sobre la fila de abajo. Ya entendimos que tenemos un archivo fuente de extensión .java y con el compilador podemos convertir ese archivo en una extensión .class en donde el código de ese archivo se denomina bytecode. Todavía no es un código que puede ser interpretado por la máquina, por el microprocesador, o leído por el microprocesador, como sí puede ser un .exe. Y aquí es donde aparece la JVM, la máquina virtual de Java. Nosotros, ese archivo .class, podemos leerlo, ejecutarlo, si tenemos instalado previamente en nuestra PC la máquina virtual de Java.
se descarga desde internet. Nosotros ponemos descargar máquina virtual de Java y vamos a poder descargarlo. En un próximo módulo vamos a ver bien de dónde se descarga, cómo se descarga, qué versiones hay, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo muy bien explicado. Descargamos la máquina virtual de Java. Cada sistema operativo tiene su máquina virtual. No es lo mismo instalar la máquina virtual de Java para Windows que para Linux. Repetimos, cada sistema operativo tiene su máquina virtual. Y esa máquina virtual sí nos va a permitir leer este código bytecode y tiene la característica de que cada línea de este archivo bytecode se llama interpretado. ¿Por qué interpretado y no compilado, como el concepto que vimos con el lenguaje C? Porque lo que va haciendo la máquina virtual es leer línea por línea y se la va traduciendo al microprocesador para que pueda generar la instrucción. Mientras que el compilador, como vimos en C, desde el archivo fuente, directamente compila para que el microprocesador pueda generar las instrucciones ya con el código total. La máquina virtual lo que hace va línea por línea y se lo va traduciendo al microprocesador y el microprocesador lo va ejecutando. Esa es la gran diferencia. Lo mismo pasa con el archivo fuente .java, que pasa a transformarse en .class. Ahí se compila. Se compila desde el archivo fuente a un .class. O sea que lo que hace el compilador de Java en ese punto es leer todo el código fuente, lo analiza, si está todo bien escrito, lo traduce a archivo bytecode. En C, el archivo fuente, el compilador lo analiza en su totalidad y si está todo bien escrito, lo compila y lo transforma finalmente en un .exe para que ya el microprocesador lo pueda interpretar. Aquí no. Aquí llegamos al archivo bytecode y tenemos que instalar la máquina virtual de Java en nuestra PC, o si fuese un servidor, por ejemplo, y tenemos un sistema hecho en Java, tiene que estar la máquina virtual instalada en ese servidor, y esa es la máquina virtual quien actúa como intérprete, línea por línea, va traduciendo y lo transmite al microprocesador ya en lenguaje máquina para que el microprocesador pueda ejecutar esa orden. Si el código bytecode es muy extenso, muy complejo, necesita trabajar demasiado, la máquina virtual de Java también vuelve a compilar este archivo bytecode. Es un concepto muy engorroso para que ahora lo pongamos a analizar, no es la idea, pero sí sepan que además de tener esta funcionalidad de intérprete, la máquina virtual de Java, o sea que analiza línea por línea y línea por línea le va pasando al microprocesador, también, si el código es muy, muy complejo, que tiene que trabajar mucho la máquina virtual de Java, antes de interpretar también vuelve a compilar. No es ahora el momento de explicar esto, pero sí sepan que también, si el código es muy complejo, aparecen compiladores en la máquina virtual. Vamos a mostrar ahora en forma práctica cómo, habiendo ya obtenido el archivo .class, que eso se hace desde el compilador de Java, desde el archivo fuente.java, con un compilador transformamos ese archivo fuente a un .class, y ese archivo .class, el mismo archivo .class, lo vamos a copiar en un escritorio de Linux y lo vamos a copiar en un escritorio de Windows, y vamos a ver que instalando la máquina virtual de Java de cada sistema operativo, vamos a poder ejecutar ese archivo .class y la máquina lo puede leer porque la máquina virtual de Java le va traduciendo línea por línea al microprocesador para que pueda ir generando las instrucciones. Pero, ¿cuál es el objetivo de este ejemplo? De que con el mismo archivo .class, teniéndola previamente la máquina virtual de Java instalada para cada versión del sistema operativo, se puede leer el mismo archivo .class que dentro tiene ese archivo bytecode. Vemos entonces cómo con el comando Java desde la consola de Windows, no Java C, que era compilar, ahora estamos ejecutando el archivo .class con código bytecode, con el comando Java desde la consola de Windows, y vemos cómo nos muestra la frase hola mundo directamente en la consola, porque no estamos haciendo ningún código que muestre ninguna ventana ni nada, solamente que nos muestre por pantalla la frase hola mundo. Y no hay ningún problema. Ese archivo .class fue compilado desde un archivo fuente en un sistema operativo Windows.
Generamos el punto class y lo copiamos y pegamos en el escritorio de Linux. Habiendo instalado la máquina virtual de Java para Linux, podemos correr este archivo .class con código bytecode. La máquina virtual interpreta línea por línea y se la va pasando al microprocesador para que la vaya ejecutando a cada línea, ya en código máquina. Ahí vemos el concepto de WORA, significa en inglés Write Once, Run Anywhere. Esto quiere decir lo que ya hablamos hace un ratito. Write Once, ¿qué quiere decir? Compilar el archivo fuente.java a un archivo .class con código bytecode. Run Anywhere quiere decir que ese archivo .class, como vimos recién en Linux, podemos copiarlo en el sistema operativo Linux, si fuese una máquina o un servidor, y si tenemos instalada la máquina virtual de Java para Linux, podemos correr ese archivo .class, que en realidad fue compilado desde un archivo fuente en un sistema operativo Windows. Eso es Write Once, Run Anywhere, que se traduce en Write Once, Run Anywhere. Es lo que hablamos hace un ratito. Write Once, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos compilar el archivo .java a un archivo .class en cualquier sistema operativo. Lo hemos hecho en Windows. Ese archivo .class lo podemos copiar y pegar en un sistema operativo Linux o en un servidor con sistema operativo Linux o en una máquina hogareña con sistema operativo Linux y lo podemos correr si tenemos instalada la máquina virtual de Java para ese sistema operativo. Por eso se llama Run Anywhere. O sea, el proceso de compilación se puede hacer en cualquier sistema operativo, es único. Y leer ese archivo .class con la máquina virtual de Java de ese sistema operativo lo podemos leer sin ningún problema. Una característica muy original en Java, cuando se crea, luego ya otros lenguajes de programación la adquirieron, esto de la máquina virtual y este de Write Once, Run Anywhere. James Gosling, que es el creador de Java, explica que, bueno, sí, que hubo un porqué de hacer esta característica, porque Java se había empezado a expandir en distintos, o la idea era expandir Java en distintos equipos electrónicos, en donde, para no tener que compilar en cada equipo electrónico, directamente se compilaba una vez y luego ya teniendo instalada la máquina virtual en cada componente electrónico donde se iba a correr ese programa, ya era suficiente. O sea que hubo un porqué de esta característica de Write Once, Run Anywhere. Ahí vemos cómo hacemos lo mismo desde la consola de Windows. Es el mismo archivo .class con el comando Java. Tenemos que tener instalada la máquina virtual de Java para Windows, lo cual tenemos. Y fíjense que también se puede ejecutar ese archivo .class. En realidad lo que está pasando es que la máquina virtual de Java está interpretando ese archivo .class. ¿Qué quiere decir interpretando? Lo repetimos una vez más. Línea por línea, la máquina virtual de Java le va pasando, le va traduciendo a la máquina para que la máquina pueda generar esa instrucción línea por línea. A diferencia del compilador, que recuerden, lee todo el código fuente y lo traduce en el caso de Java a archivo bytecode para que luego la máquina virtual lo pueda interpretar. En el caso de C, como vimos al principio, directamente lo traduce a un .exe que ya puede ser eso leído por la máquina. Bueno, esto fue todo. Esperamos que haya sido útil este primer módulo, este módulo inicial de esta lista de reproducción del curso de Java parte 1, Java completo parte 1. El próximo módulo vamos a hablar sobre cómo instalar la máquina virtual, de dónde sale, está incluido en alguna otra herramienta, sí, aparece el JRE, aparece el JDK, son todas herramientas muy necesarias. El compilador, hablamos del compilador, ¿cómo se descarga el compilador de Java? Bueno, todo esto lo vamos a ver en el próximo módulo, un módulo muy interesante, por lo cual esperamos que lo puedan seguir y nos vemos entonces en el próximo módulo.